¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con el tema número 2, los números reales. Nuestros objetivos de aprendizaje. El objetivo general define, caracteriza y comprende el conjunto de los números reales. Objetivos específicos: identificar el subconjunto o subconjuntos de los números reales al que pertenece un determinado número. Establece correctamente la ubicación de un número real en la recta numérica. Al terminar la lección deberás ser capaz de diferenciar con muy poca dificultad el subconjunto o los subconjuntos de los números reales al que pertenece un determinado número, ya sea número natural, entero, racional o irracional, y ubicar con bastante precisión un número real en la recta numérica. Veamos ahora cómo están conformados los números reales. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente y de hecho pues los números reales son todos los números con los que trabajamos en el día a día. Empezando, ¿verdad?, con los números enteros, que está conformado por los números positivos, el 0 y los números negativos. Los números positivos son los números naturales, ¿no? Los números que usamos para contar objetos. Dentro de los números enteros también están los negativos, que nos simbolizan, nos representan situaciones negativas, situaciones de pérdida o deudas, y pertenecen también a nuestro día a día en el sector ya sea económico o en otras áreas. Los enteros se encuentran dentro de los números racionales, es decir, los números racionales pueden representarse en forma de fracción o en forma de entero. De hecho, si tomamos cualquier número entero, por ejemplo el 9, y le colocamos una línea fraccionaria y el 1 como denominador, ya es un número fraccionario. Es por eso que los números enteros también forman parte de los números racionales. Son aquellos números que se pueden expresar en forma de fracción. ¿Qué pasa con los números fraccionarios? También producen decimales exactos, como por ejemplo 3 quintos, que es igual a 0,6, 15 cuartos, 3,75. Y los decimales periódicos puros, por ejemplo 0,7777, o sea, un número que se repite en su parte decimal, el número 7. En ese caso se coloca una vez el 7 y se le pone una línea sobre dicho número que se repite. Y también están los decimales periódicos mixtos, por ejemplo 4 entre 15, que da 0,26, y en este caso solo se repite el 6. Entonces estos son los números racionales. El conjunto que vimos la clase anterior eran los números irracionales, que son aquellos números que tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Entonces todo este conjunto de números que hemos visto desde nuestra primaria, séptimo grado y ahora octavo grado con los números irracionales, todos estos números se le llaman los números reales. Vamos a afianzar los conceptos aprendidos. Aquí en esta tabla se nos pide colocar un gancho si el número dado pertenece al conjunto. ¿Cómo así? Tenemos el número 3 en primera fila. El número 3 no tiene parte decimal, no tiene signo, se sabe que es positivo. Por lo tanto, el número 3 cae en la definición de los números naturales. Pero ¿qué sucede? Que los números naturales están dentro de los números enteros, ya que los números enteros están formados por los números positivos, el 0 y los números negativos. Así que el número 3 es un número natural, también es un número entero y también es un número racional. Es decir, el 3, si yo le pongo el denominador, el número 1, 3 entre 1, sigue siendo lo mismo, sigue siendo 3, es un número racional. Es decir, un racional puede ser entero o en forma de fracción. Vamos con el siguiente número, el 19 negativo. El 19 negativo no puede ser un número natural porque los naturales son positivos. Así que cae dentro de la definición de número entero, ya que los enteros comprenden a los números negativos. También es un número racional. Los racionales comprenden los enteros y las fracciones. Vamos con el siguiente número, 53. 53 no tiene signo, por lo tanto es un número natural.
es también un número entero y es también un número racional. El número menos 103. El número menos 103 no es un número natural, así que sería un entero y un racional. El número 1.25 es un número decimal, pero su expansión decimal es finita, por lo tanto es un número racional. El número 7 cuartos. 7 cuartos es un número racional. Se puede expresar como el cociente de dos números enteros. El número raíz de 2, si buscamos raíz de 2 en la calculadora, sería 1.41, 42, 13, 56, 2 y por allí va la expansión decimal infinita. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un número irracional. Y por último el número pi. Pi que sería 3.14, 1592, 654 y por allí va la expansión decimal del número pi. Así que el número pi sería un número irracional. Si ustedes notan, dado el caso de que un número sea racional, es muy probable que no sea irracional, es decir, o es racional o es irracional. Si es racional puede que cumpla que sea entero y que sea natural dependiendo del signo, pero es muy raro que un número sea racional y sea irracional al mismo tiempo. Ese es un dato que podemos ver al momento de completar una tabla como esta. Ahora veamos la ubicación de números reales en la recta numérica. Tenemos este cuadro que nos indica que debemos ubicar los siguientes números reales en la recta numérica. Como verán, son números fraccionarios. Dentro del conjunto de los números reales, los números que nos pueden dar un poquito de dificultad a la hora de ubicarlos en la recta numérica son los decimales y las fracciones. Entonces vamos a recordar cómo ubicar correctamente estos números racionales. Ok, vamos a ubicar el primer número, el 3 quintos, es un número racional, es un número que se puede expresar como el cociente de dos números enteros y también como un decimal. Vamos a ubicarlo sin utilizar la aproximación decimal, vamos a ubicarlo de acuerdo a cómo está conformado el número. Podemos observar que es un número positivo, un número racional positivo, así que va a la derecha de 0. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar este número racional? Tenemos que tomar en cuenta el denominador. El denominador de nuestro número racional es 5. Quiere decir que después de 0 vamos a dividir la unidad en 5 partes. Es decir, contamos después de 0. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué va a suceder en la quinta rayita? La quinta rayita se va a convertir nuestra siguiente unidad. O sea, después de 0 viene 1. Y hemos dividido esto, ¿no? En una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. La unidad la hemos dividido en 5 partes. Entonces, ¿dónde queda ubicado nuestro número racional 3 quintos? Esta es la primera parte, así que aquí sería 1 quinto. Aquí sería 2 quintos, aquí 3 quintos y aquí 4 quintos. Es decir que 3 quintos queda ubicado en esta parte. Vamos con el siguiente número a ubicar en la recta numérica. Ok, ahora tenemos que ubicar 5 tercios. No vamos a usar la aproximación decimal, vamos a ubicarlo de acuerdo a cómo está conformado. Sabemos que es un número racional positivo, así que va a la derecha de 0. Números positivos van a la derecha. Ahora el denominador es 3, entonces lo que vamos a hacer es dividir la unidad en 3 partes. Es decir, vamos a contar después de 0, 1, 2, 3. En la tercera rayita, ¿no? De acuerdo al denominador, allí es donde viene entonces nuestra unidad siguiente. Después de 0 viene 1. Ahora tenemos que darle nombre a estas rayitas, estas divisiones, estas porciones de la unidad. Aquí sería 1 tercio. Aquí sería 2 tercios.
el 1, ¿verdad? 3 tercios. 3 entre 3, recuerden que toda fracción es una división, entonces 3 entre 3 es lo mismo que decir 1. Por eso la tercera rayita representa la unidad. Ahora el número que estamos buscando es 5 tercios. Entonces eso nos obliga a seguir dividiendo la unidad en 3 partes. Después de 1 contamos 1, 2 y 3. ¿Cuál es la unidad que sigue a 1? La unidad que sigue a 1 sería 2. Le damos nombre a estas rayitas y aquí sería 4 tercios. Aquí sería 5 tercios y 6 tercios, 6 entre 3, ¿no? Es 2. Entonces, ¿dónde queda ubicado nuestro número racional 5 tercios? Ya lo tenemos allí y sería aquí. Esa sería nuestra ubicación de acuerdo a cómo está conformado, ¿no? Nuestro número racional, que a su vez es un número real. Vamos con el siguiente número real. Para este número real observamos lo siguiente, es un número racional negativo, 7 novenos. Entonces va, como es un número negativo, va a la izquierda de 0. Entonces vamos a colocar el 0 por acá. Tenemos allí el 0. Y observamos cuál es el denominador de nuestra fracción, que en este caso sería 9. Entonces vamos a dividir la unidad en 9 partes. Después de 0 empezamos a contar hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La novena rayita sería la unidad que sigue a la izquierda de 0. En este caso sería menos 1. Ahora, ¿dónde queda nuestro número racional? 7 novenos. Aquí sería 1 noveno negativo. Aquí 2 novenos negativo. 3 novenos. Después de 6 novenos viene entonces, ¿no?, nuestro número racional 7 novenos negativo. 8 novenos. ¿Y por qué la novena rayita es menos 1? Porque tendríamos menos 9 novenos. Y 9 entre 9 da 1, menos 1, ¿no? Entonces nuestro número racional, nuestro número real es menos 7 novenos, que queda ubicado en la séptima rayita a la izquierda de 0. Y esa sería la forma, ¿no?, de cómo ubicar este tipo de números sin aproximación decimal. Esto más que nada se le está preparando al alumno para la ubicación correcta, ¿no?, de números, como en este caso racionales. Cuando tenga que ver por allá en algún momento las gráficas, usted sepa, ¿no?, cómo ubicar en la recta numérica. En ese caso sería en un plano cartesiano, ubicar este tipo de números sin dificultad. Vamos con el siguiente número real. En el caso de este número racional, 8 sobre 6 negativo, sabemos, ¿verdad?, que es negativo, así que va a la izquierda de 0. Tenemos entonces allí el 0 y tenemos que hacer 6 partes después de 0 entre cada unidad, ¿no? Entonces aquí sería contando después de 0, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La sexta rayita sería la unidad que sigue al 0, en este caso menos 1. Entonces tenemos allí menos 1 sexto, menos 2 sextos, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, ¿verdad?, que está representado como menos 6 entre 6. 6 entre 6 es 1. Ahora el número que nosotros tenemos que ubicar es 8 sextos. Y la unidad se dividió en 6, es decir, vamos a tener que dividir nuevamente la unidad que sigue en 6 partes. Entonces aquí quedaría una unidad, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta rayita es la unidad que sigue a menos 1. Después de menos 1 a la izquierda sigue menos 2. Contamos entonces, si quedamos en la cuenta 6 sextos, aquí sería menos 7 sobre 6, menos 8, menos 9, menos 10
menos 11 sobre 6. Entonces tenemos aquí el número menos 8 sobre 6 que quedaría ubicado aquí. Y de esa manera ubicamos este tipo de números racionales, este tipo de fracción que se llama fracción impropia, porque hay que seguir dividiendo después de la primera unidad. Vamos con el otro número real. Para este número podemos notar que es también un número racional. Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? Uno debe ser cauteloso al momento de representar este tipo de números en la recta numérica. Aquí podemos observar que el numerador es 81, el denominador es 6. Es decir, la unidad la vamos a dividir en 6 partes, está bien. Pero ¿qué pasa con el numerador? Tenemos que contar hasta 81. ¿Qué sucede con este número? Vamos a transformarlo al número mixto, es decir, 81 entre 6. Vamos a ver dónde queda ubicado y así dividimos esa unidad específicamente. Entonces aquí dividiendo, ¿no? 81 entre 6, tomamos una unidad, 6 por 1 es 6, hacemos la resta, 8 le quito 6 es 2, bajo 1, 21, 6 por 3, 18, 18, 21 le quito 18, eso sería 3. Entonces nuestro número 81 sobre 6, 81 sexto, sería de la siguiente manera en número mixto. 13, que fue nuestro cociente, y nuestro residuo 3 se va y el divisor como denominador. Entonces sería 13, 3 sextos. Es decir, que después de 13, después de la unidad 13, es que vamos a dividir en 6 partes para ubicar 3 sextos. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Colocamos el 13. Luego del 13 vamos a dividir en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso sería la unidad que sigue a 13, 14. Entonces aquí tendríamos 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, y aquí no le podríamos decir 6 sextos, simplemente estamos dividiendo aquí para saber después de 13 cuál es el número que va a corresponder 13 3 sextos. En este caso, aquí pequeñito, sería nuestro número racional a ubicar, 13 3 sextos. Y de esa manera nos ahorramos hacer 81, más bien contar 81 rayitas hasta encontrarlas, ¿no? 81 sobre 6. Esa es una de las formas más prácticas de ubicar este tipo de números de esta manera, ¿no? Dividiendo la unidad, transformando a lo que es un número mixto. Vamos con el otro número real. Nuestro último número real, 2 sextos, ya sabemos que es un número mixto, está compuesto de un número entero y una fracción propia. Entonces sabemos que está ubicado después de la unidad 2. Entonces vamos a colocar aquí el número 2 y vamos a dividir entre 2 y 3 de acuerdo al denominador, que sería 6. Entonces aquí sería 1, 2, 3. La sexta rayita sería la unidad que sigue a 2, en este caso 3. Entonces nuestro número 2 sextos, aquí sería 1, 2, aquí sería 2 sobre 6. Así que aquí queda ubicado nuestro número racional 2 sextos, que en este caso está en forma de número mixto. Entonces, como verán, no es muy difícil una vez se comprende el concepto, ¿no? Hago más énfasis en la ubicación de estos números racionales, ya que esa es una de las dificultades que presentan muchos de los alumnos a niveles universitarios, a niveles de bachiller, que no saben ubicar estos números al momento de hacer una gráfica en el plano cartesiano. Entonces este contenido, si usted lo aprende bien, no va a tener dificultades al momento de realizar dichas gráficas. De esta manera terminamos. Nos vemos en la próxima.